ahora son poquitos. Sí, quedaron poquitos ahora. Poco alumnos. Estamos viendo, alumnos, lo que es la depreciación y los activos fijos. Entonces veíamos la parte práctica, vamos a ver la parte teórica y también la parte práctica, porque para algunos alumnos pues que se quedaron todavía con algunas interrogantes, porque este tema diríamos que hoy ya se termina, ya la próxima semana vamos a ver qué es la planilla. Tenemos los activos fijos como el gran grupo, que si ustedes se recuerdan veíamos en contabilidad 1 el balance general, que también le llamamos estado de situación financiera. Entonces en ese balance general veíamos que estaba conformada por tres grandes grupos, que son los activos, los pasivos y el capital o patrimonio. Dentro de ese activo veíamos que habían igual, en aquel entonces vimos hasta 4 grupos de activos: el activo circulante, el activo intangible, el activo diferido y los otros activos, con varios nombres también entre ellos podríamos utilizar. Según las normas internacionales de información financiera, nos llevan a que solo son 2 grupos. Entonces digamos que lo moderno de hoy en día es que los activos y los pasivos únicamente solo existan 2 grupos, que son los activos corrientes y los activos no corrientes, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, y siempre queda el grupo de capital o patrimonio aparte. Independientemente de que si nosotros usamos una clasificación más larga o una clasificación más corta, ahí vamos a ver que los activos fijos van a estar dentro del grupo del inmueble, maquinaria o activo fijo, o el activo no circulante, porque ya son activos a largo plazo. Por lo tanto van a entrar en el grupo de activos no circulantes. Los activos fijos van a ser aquellos que son bienes tangibles, los podemos ver, los podemos tocar, o sea que su propiedad nosotros la podemos utilizar y la podemos ver que está ahí. Son por lo tanto la mayoría movibles. Los activos fijos tienen un uso, y ese uso hace que ellos se desgasten, o sea que vayan perdiendo valor a medida que pasa el tiempo. Mediante nosotros los vamos ocupando, entonces ellos se van deteriorando, y por eso es que ellos van a tener una vida útil. Eso de la vida útil no es que los contadores o los empresarios van a decidir cuánto va a ser la vida útil. Entonces la vida útil está en la ley de concertación tributaria, que es la ley 822, ahí nos indican la vida útil que nosotros debemos de darle a los diferentes tipos de activos fijos. Entonces dependiendo de eso nosotros vamos a ir pasando una parte del valor de esos activos fijos a los gastos. Por eso es que se hace la depreciación. La depreciación de los activos fijos no es más que pasar una parte, como podríamos llamarle también una cuota del valor, a un gasto. ¿Y por qué se hace eso? Porque la ley te permite hacerlo, y a vos como empresa entonces te conviene. ¿Por qué? Porque ese gasto te va a aminorar tu ingreso, y entonces vas a pagar menos impuestos. Recuerden que también ya vimos el resultado, y el estado de resultado nos decía es el enfrentamiento entre los ingresos y los gastos que tiene una empresa. Entonces ahí arriba nosotros ¿qué veíamos? Vemos los ingresos
por venta, todo lo que vendió el negocio, la empresa, y después todos los gastos, que es los salarios, los viáticos, los servicios básicos. Entonces ahí todo lo que gastó la empresa. Entonces ese enfrentamiento entre lo que ganaste menos lo que gastaste, a vos te da, digamos, lo que sobra, podríamos llamarle. Entonces puedes tener una utilidad, digamos, o una pérdida. Entonces las empresas para pagar menos impuestos necesitan tener más gastos. Por eso es que es permitido hacer este efecto de depreciación. Obviamente la DGI es muy vigilante con este tema, porque las empresas, con tal de tener más depreciación porque les conviene, entonces podrían entrar en ese juego de crear algunas depreciaciones que no existen, incluir algunos activos fijos que ya no están en la empresa. Por eso a veces la DGI en las declaraciones anuales, entonces ella te pide esta parte. Ella te dice, mira, hace un aleatorio, pues no es a todo mundo, porque si no estaría full la DGI, sino que ella elige al azar algunas empresas y entonces les pide, porque recuerdo que donde yo trabajaba, a uno de nuestros clientes una vez salió en ese, digamos, en esa tómbola, y nos pidieron todo la parte de demostrar la existencia de activos fijos en esa empresa. Entonces, ¿qué nos pidió la DGI? Llevar un respaldo, primero un cuadro en Excel de todos tus activos fijos, ahí con la fecha de adquisición, con el concepto del activo fijo, con el valor, el número de factura. También nos pidió la copia de todita la factura de compra, porque por ejemplo, si vos tenés un terreno contabilizado que es de la empresa, tiene que haber una compra-venta de terreno, tiene que haber una escritura. Si vos compras un vehículo, igual tiene que haber una compra-venta de un vehículo, en el caso cuando son usados, o una factura de un negocio que vende vehículos. Si compras mobiliario de equipo, debes de tener la factura de esos escritorios, de los archivadores, de la silla, de los aires acondicionados. En tu equipo de cómputo, igual, ahí debe estar la factura por cada computadora que compraste, por la impresora, por la fotocopiadora, por los escáneres. Entonces, cada cosa que exista dentro de la empresa es porque hay una factura. Además, esa factura tiene que estar a nombre de la empresa, a nombre del negocio, no es que va a estar a nombre del dueño. Entonces, todo ese tema lo revisa la DGI. ¿Por qué? Porque, digamos, ella está vigilando que las empresas no vayan a cargarse un inventario, una depreciación de algo que no existe. Por eso, digamos, que hace un inventario de todos los activos fijos. Comprobar que la empresa es dueña de todos esos activos fijos que ella tiene en la contabilidad. Asimismo, el tema de la depreciación. Entonces, a nosotros la otra vez veíamos, son 4 métodos los que se pueden utilizar para ir cargando ese gasto como depreciación, que en este caso lo vemos anual, pero en la realidad eso se hace mensual. Si nosotros lo haríamos mensual, entonces se nos hubiesen hecho, ya se imaginan ustedes, los cuadros más grandes, porque recuerden que hicimos uno de 5 años, y 5 por 12 son 60, entonces tendríamos un cuadro de 60 filas. Por eso, digamos que ahorita que ustedes están empezando, lo hacemos anual, para efectos de que los cuadros no sean enormes. Pero en la vida real eso va a ser mensual. Mensualmente se va a ir cargando ese monto de depreciación. Entonces ahí simplemente la fórmula, en vez de año, nosotros lo hacemos por meses. Que si en la fórmula de línea recta nosotros hacíamos el valor del activo menos el valor residual entre la vida útil en años, porque recuerden que la dividimos entre 5, entonces simplemente la quiero hacer mensual, pongo la vida útil en mes y simplemente es sumar los años por los meses. Un año tiene 12 meses, entonces 5 por 12 es 60. Entonces mi fórmula sería el valor del activo
menos el valor residual entre 60. Y ahí conozco cuánto es la depreciación mensual que yo debo de ir cargando en mis estados financieros. Ahora, si un contador se pasó por alto, es alguien que no sabe y que hasta el final se dio cuenta, y bien podría hacerla, pues digamos que como la contabilidad en sí es anual la que presentas ante la DGI, entonces ahí cumpliría, digamos, con hacerlo una vez al año, como nosotros lo vamos haciendo en el ejemplo. Pero si vos llevas tus cuentas claras, correctas, somos un contador, vos lo tenés que ir haciendo cada mes. Entonces ahí no es más que ir cambiando ese detallito, y obviamente el cuadro va a ser enorme, va a ser grande, pues dependiendo de la vida útil. Y por ejemplo, tenemos en un edificio, si la empresa tiene un edificio, entonces dice la ley, los edificios 20 años, y 20 por 12 son 240, sería un cuadro enorme de 240 meses. Pero obviamente en la vida real es por meses que se va a ir haciendo. Aquí nos habla sobre propiedad, planta y equipo, es otro nombre que nosotros le podemos llamar a los activos fijos. Recuerden que yo les decía, en contabilidad 1 se pueden utilizar varios nombres, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces aquí activo fijo, inmueble y propiedad, planta y equipo, y hoy activos no circulantes son nombres que les podemos dar a los activos fijos. Aquí lo que se busca es la 1 que verdaderamente exista. Por eso es que las auditorías van a comprobar la existencia de esto que estamos hablando, de todos tus activos fijos. Si la empresa dice, tengo un terreno, tengo un edificio, tengo 20 computadoras, tengo 20 sillas, 3 archivadores, un escáner, una fotocopiadora, 3 impresoras. O sea, todo el inventario de tu activo fijo que vos tenés contabilizado, entonces las auditorías van a comprobar de que existe. Entonces lo que decíamos, ver la factura original de la compra, la adquisición de todos esos activos fijos. Otro es ver el valor, porque una cosa es que vos tengas la factura y otra también que, por ejemplo, este terreno esté en la compra-venta, qué sé yo, 100.000 Córdoba, y vos lo tengas por 200.000. Entonces vos vas a demostrar por qué tenés 200.000 y no 100.000. Igual con un vehículo, que si lo compraste en $25.000 y contablemente está en $30.000. ¿Por qué? Ahí se va a buscar no solo la existencia, sino la integridad de los activos fijos. Y obviamente en auditoría volvemos a hacer los cálculos de depreciaciones para saber si están correctos, si el contador lleva correcto. Por eso debemos de manejar, decíamos, todos los métodos, porque si la ley dice es por línea recta, pero la empresa va a decidir al fin y al cabo qué método le conviene más. Entonces si vos decís línea recta no me conviene, porque por ejemplo tenés una empresa que se dedica a vender y entregar el producto, y tal vez lo distribuyes en moto o en carro, qué sé yo. Entonces si vos estás enviando en esa moto se va a dañar. Entonces a vos no te conviene una depreciación en línea recta, te convendría una unidad de producción, porque en la unidad de producción vemos que lleva los años en relación a los kilómetros, al uso en kilómetros del vehículo. Entonces ahí vos podés decirle a la DGI, mira, yo soy una empresa de delivery y los vehículos son propiedades mías, los utilizamos para entregar los productos y eso se va a dañar rápido. Entonces ahí vos como empresa vas a valorar cuál es el método que más te conviene, y para esto decíamos, lo vas a solicitar en la DGI, que la DGI te autorice. Vos en la DGI podés solicitar muchas cosas y allá pues que si te van a autorizar o no, pero siempre está la posibilidad abierta. O sea, si vos sos un contador y trabajas en una empresa y vos decís, mira, por ejemplo en los inventarios este método me conviene más, vos vas a hablar con el dueño y le decís,
mire, este método es el que más nos conviene, igual en la depreciación, vamos a hacer la gestión ante la DGI, tal vez yo tengo un poder especial, hago la solicitud, adjunto todos los documentos y entonces ahí la DGI me responde sí o no. Pero siempre hay esas posibilidades y la DGI siempre está abierta y te contesta, porque yo que trabajé en una firma, siempre hacíamos consultas y solicitudes a la DGI, siempre nos respondía. Hay un departamento legal que te responde por escrito y obviamente eso te lo entrega a vos. O sea, si en el caso, por ejemplo, en este vos decís, estábamos con el ejemplo de que no te conviene en línea recta, haces una solicitud demostrando que te conviene más unidades de producción, entonces vas a hacer la solicitud y la DGI te responde y te va a decir sí, está aceptada, estudiamos el caso, qué sé yo, eso te lo da por escrito. Entonces cuando a vos te llegue la auditoría de la DGI a revisarte tu contabilidad y te diga por qué te cambiaste de línea recta a unidades de producción, entonces vos simplemente sacas el documento y le decís, aquí la DGI me autorizó. Por eso es que les decía que no, en las empresas las cosas no se hacen porque se le dio la gana a una persona o porque una persona decidió hacerla así. Todo tiene que estar respaldado por algo y tiene que haber habido un proceso en el que vos hiciste y ya estás facultado para hacer determinadas cosas. Entonces los contadores siempre nos amparamos en tener pruebas, porque como les decía desde el inicio, estamos trabajando con dinero que no es de nosotros, es de otra persona. Entonces vos te vas respaldando cada cosa que vas haciendo, te vas quedando con un respaldo y preferiblemente por escrito de que tenés una autorización, una aprobación para hacer determinada cosa. Tampoco es porque vos estás solito, entonces vos vas a hacer lo que vos querás, porque vas a decir yo aquí estoy solo, nadie me revisa, pero un día no muy lejano te cae una auditoría de una institución del Estado, ahí no vas a saber qué hacer. Cuando una empresa dice que adquiere un activo de planta, compra una cantidad de servicios que se recibirán. Por ejemplo, cuando se compra un equipo de reparto, el cual está en condiciones de servir durante 16.000 kilómetros, la adquisición se carga en mueble, planta y equipo en la cuenta de equipo de reparto, el cual representa un pago anticipado por los años futuros de servicio de transporte. En esta cuenta, aquí podemos llamarle de varias maneras también. Y en eso hay un alumno que tiene un primo en Costa Rica que está estudiando, él está estudiando contabilidad aquí en la UCN y el primo está estudiando contabilidad en Costa Rica. Entonces me decía él, profe, pero mi primo carga vehículos, es que eso no importa. Yo utilizaba la cuenta de vehículos, pero si en los libros sale como equipo de reparto, entonces también se puede usar, o sea, no hay ningún problema en eso de los nombres. Conforme transcurren los años de su vida útil y los servicios son utilizados por la entidad, el costo de adquisición debe ir aplicando gradualmente contra los resultados, cargando a los gastos en la cuenta de depreciación de equipo de reparto. Entonces, como les decía el otro día, dentro del grupo de activos fijos, el único que no se deprecia es el terreno, porque los terrenos van ganando lo que se le llama plusvalía, que es valor. Entonces, y por eso la mejor inversión que puede tener una persona que digamos que vos tenés tu dinerito, entonces invertir en propiedades, porque a veces diríamos que no soy un buen ejemplo, pero si quieres poner un negocio, vos sabes que en el negocio lleva un tiro a la suerte, al azar, que eso te puede funcionar bien, podés aumentar tu capital que tenía, o ese negocio te va a fracasar y perdiste todo. Ahora, invertir en propiedades es lo mejor, eso lo decía mi papá siempre. ¿Por qué? Porque los terrenos van ganando valor, y si vos compraste, por ejemplo, hoy un terreno en $10,000, ya mañana vale 10,100, y al año ya vale unos $10,500, y así sucesivamente. Eso va ganando valor con el tiempo, nunca va perdiendo valor. Entonces los terrenos
no se deprecian, si bien, como me decía una vez un alumno de cuarto año que estaba confundido porque el profesor que le estaba dando agropecuaria decía, el profesor me mandó a depreciar el terreno. Y obviamente en agropecuaria lo que se ve es la contabilidad de las fincas, de los terrenos, cuando se cultivos permanentes, temporales. Entonces él decía que el profesor lo mandó a depreciar un terreno y entonces él dice, no estoy de acuerdo. Pero yo después hablando con el licenciado Márquez, el profesor Ramón, entonces él me decía, mira, tal vez fue que el profesor se confundió. Y lo que les quiso decir a ellos es que el terreno, cuando estamos hablando de que se va a sembrar cada año, lo que va haciendo es que va aminorando la producción. Porque si vos, por ejemplo, sembraste y obtuviste, ejemplo, 20 quintales de frijoles este año, entonces por medio del uso el año que viene ya no te va a dar 20, sino que te va a dar algunos 18. Y así, lo que pasa, la producción es lo que se viene aminorando, pero no el valor del terreno. Porque si nos vamos a un ejemplo autorreferencial, donde yo vivo en el campo, vivo a 1 kilómetro de una carretera y a 5 kilómetros de la ciudad. Y aunque nosotros vivamos en el campo, el terreno que nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos una herencia, y ese terreno ha ganado valor. No es porque, vivís en el fin del mundo, ese terreno no vale nada, o porque vivís ahí, el terreno ha bajado valor, nada que ver. Por mucho que estemos alejados, el terreno ya no vale lo que valía hace 5 años, vale más. Entonces, el terreno es el único que no pierde valor. Todos los demás van perdiendo valor. Entonces, es por eso que hay gente que ustedes tal vez han oído mencionar, cuando alguien tiene un dinerito y dice, voy a comprar un carro en vez de comprar o parar una casa, qué sé yo. Pero si ese carro en un accidente hasta ahí no queda, o ese carro ya lo va usando y ya necesita reparación, ya necesita esto, lo otro, llanta, ¿no? Entonces, por eso el único bien que tiene ese valor es el terreno. Todo lo demás se va a ir dañando a medida que lo vayamos usando. El vehículo se va a ir dañando, hasta los mismos edificios. Los mismos edificios se van dañando. Es como que vos tengas tu casa y te vayas a otro lugar y dejes esa casa sola. Entonces esa casa se va deteriorando. Igual pasa. Lo que pasa es que en el ejemplo de las casas, la gente, por lo general, o la empresa, que estamos hablando de empresa, le va a ir dando mantenimiento. Pero obviamente ahí le va a ir invirtiendo más dinero. Obviamente esas inversiones que vos le hagas, las tenés que ir añadiendo al valor. Pero eso es lo que vos vas haciendo para que no se deteriore. En el caso de que vos no le des mantenimiento a un edificio, a una casa, entonces ya va perdiendo valor, porque ya se va deteriorando. Y ni hablar de los demás, que decíamos el vehículo se va a ir dañando. Si hablamos de las computadoras, las vas a usar, no les das mantenimiento, se va a dañar. Todo lo que los equipos de cómputo, hablando de impresora, hablando de fotocopiadora, el escáner, todo se va a ir dañando. Los mobiliarios igual, los archiveros, las sillas, un día, en unos 4 o 5 años se te va a desbaratar. Entonces todos los activos fijos van perdiendo valor, y ese uso es lo que nosotros llamamos como depreciación. Y obviamente, como les decía, la depreciación son 4 métodos, y es el cargo que vamos a irle bajando al valor. Le vamos a ir bajando al valor, porque con la depreciación no es más que decir que, por ejemplo, si este activo me cuesta, tiene un valor decíamos de 400.000 el otro día, y 80 pasó el primer año, entonces ese primer año ya no vale 400.000. Por eso es que ahí vemos el valor en libro, que va cambiando a medida que va aumentando los años, y entonces ya eso no vale 400.000. Es decir, le quitamos 80.000, ya vale 320.000. Al otro año le volvemos a quitar 80.000 y ahí va bajando el valor hasta que se convierte en cero.
Ahora, en los casos de los valores residuales que veíamos aquí, el valor residual es lo que vos decís, es lo que les estaba yo diciendo el otro día. Que si bien, por ejemplo, si yo me pongo a analizar la ley y digo, y veo que la depreciación o la vida útil de la computadora es 2 años, yo podría decir, ay, la ley como que fue muy, digamos, muy bajo ese valor, porque al finalizar los 2 años yo sigo utilizando la computadora, o sea, tiene un valor. Ahora, la ley me dice son 2 años, yo no puedo poner otra vida útil, no es que yo diga, la computadora me va a servir más tiempo, la voy a depreciar a 3 años, no, la ley dice que son 2 años, 2 años la tengo que depreciar. Ahora, si yo tengo una persona que conoce todo ese tema de las computadoras y a mí me puede decir, reafirmar que esa computadora al final de los 2 años va a tener un valor todavía, está buena, va a estar buena y va a tener un valor, por ejemplo, de 10.000 Córdoba. Entonces, ahí es donde usamos ese valor residual. Es solo cuando vos tenés a un profesional que te diga, al finalizar la vida útil de este activo, él tiene un valor de tanto. De lo contrario, es muy difícil. Si yo me pongo el ejemplo donde yo trabajé, yo nunca cargué valor residual. Porque la verdad, yo no soy profesional en vehículos que, por ejemplo, teníamos dos y saber cuánto iba a valer eso. O sea, era como ponerme a inventar algo que no sé. Entonces, ¿qué hacía yo? Mi valor residual es 0. Donde he visto muchas empresas, porque ya revisamos estados financieros, igual no había valor residual. ¿Por qué? Porque para tener un valor residual es lo que les decía, vos tenés que tener un profesional en la empresa o contratar a alguien para que te diga, cuando vos adquirís tus activos fijos, que te diga un valor. Pero si no lo tenés, entonces no puedes inventar y por eso tu valor residual va a ser 0, aunque en la vida real eso digamos que no sea tan así. Por eso ahí veo como un poco de vacío en la ley, porque por ejemplo la vida útil me parecen demasiadas cortas. Obviamente a las empresas le conviene porque te carga una depreciación más alta al hacer menos tiempo. Entonces ya sabemos que tu depreciación va a ser más alta. Si alargamos más tiempo, sabemos que tu depreciación mensual va a ser más pequeña y obviamente tu anual. Entonces ahí no les conviene. En el caso de las empresas, digamos que una empresa que va bien, que tiene recursos, entonces le conviene estar comprando activos fijos. Porque además de tener el IVA, entonces ella se está colchonando de este gasto. Ahora, ¿por qué las depreciaciones son producto muchas veces de fraude? Lo que les estaba diciendo, que hay empresas que van a aumentar sus activos fijos que no tienen y tener una depreciación más alta, decía, para tener más gastos y pagar menos impuestos. ¿Por qué es un foco rojo en las auditorías? Porque es un gasto que no necesita desembolsarte dinero. Entonces simplemente aplicando un método, una fórmula, pam, vos tenés tu monto y pum, lo tiras al gasto. Y sabemos que si en realidad existen esos activos fijos, entonces es legal. Y ahora para todos los demás gastos, la empresa necesita sacar dinero. Porque si vos vas a pagar salario, vas a pagar vacaciones, aguinaldo, vas a pagar los servicios básicos, todo lo que te genere el gasto de la empresa, todos esos gastos necesitas sacar cheque, necesitas sacar real. En el caso de la depreciación, vos te cargas un gasto que no necesitas sacar de dinero. Entonces por eso es que algún tipo de empresa podría hacer un fraude en base a las depreciaciones, porque no necesita sacarse dinero, sino simplemente hacer un asiento contable y registrar ese monto. Aquí vemos que los activos fijos, tenemos los terrenos, los edificios, los mobiliarios, equipos de oficina,
las maquinarias para las empresas, recuerden que fabrican, esa parte se ve en contabilidad de costos, los equipos de reparto y transporte, que son los mismos vehículos. Ahora, como dice aquí, como un nombre así general, entonces se le llama planta y equipo, o propiedad, planta y equipo, como un nombre, digamos, más moderno que llamarle activo fijo. Son activos tangibles los que tiene una empresa para usar en la producción o suministro de bienes y servicios, para rentar a otros, para propósitos administrativos, y puede incluir las partidas de mantenimiento y reparación de dichos activos. Entonces, en el caso de mantenimiento y reparaciones, entonces ahí vamos afectando el valor de esos activos fijos. Han sido adquiridos o construidos con la intención de emplearlos sobre una base continua y no están destinados a la venta en el curso normal del negocio. Entonces ahí ya sabemos que si está para la venta es un inventario y no es un activo fijo. Entonces en eso hay que tener cuidado. No es lo mismo unas motos en una empresa como de delivery que unas motos en el Gallo Magallo. Entonces ya sabemos que las motos en el delivery son sus activos fijos y las motos en el Gallo Magallo son inventarios. Entonces ahí hay que tener cuidado porque los activos fijos o son para venderlos, forman parte del inventario, o son para usarlos en el negocio, son activos fijos. Depende para qué su uso. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, podríamos estar hablando de un inventario o de un activo fijo. Hay que ser claros con eso, porque si son inventarios, nosotros no vamos a depreciarlo. Para cada tipo de activo se establece una cuenta de control, por lo que habrá tantas cuentas colectivas como activos tenga la entidad en posesión. Recuerden que aquí es lo que les decía, un inventario de los activos fijos, todos los activos fijos que tenga. Aquí por lo general se abre, digamos, como hacíamos con las cards para los productos. Entonces, para los activos fijos tenemos un tipo de cédula de activos fijos, que no es más que un control de cada activo fijo que tengas. Le pones un código para distinguirlo y ahí le pones el tipo de activo fijo, cuando se compró, la fecha de adquisición, el monto, el valor, todos los datos del proveedor. Entonces ahí tenés un control de todos tus activos fijos. Comúnmente se codifican y ese código se hace en pegatina y se les pega a los activos fijos. No sé si ustedes han llegado a algún lugar donde han visto que detrás de una silla tienen ahí pegado un código, o a veces está debajo de la silla más oculto, pero yo he visto en algunos lugares que está así como a la vista. Entonces esa es la forma de tener un control sobre todos tus activos fijos. Ese código que vos le das electrónicamente en la computadora, lo imprimís, haces algo y lo pegás, y así tenéis distinguido, diferenciado todos tus activos fijos. Entonces cuando a vos llegan a revisarte tu contabilidad y ven todo lo que tenés registrado como activo fijo, entonces simplemente las auditorías lo van a comprobar yendo a ver a cada espacio donde están ubicados. Entonces si vos decís, yo tengo 10 sillas y una silla es una silla es de la recepción, otra silla es de la cajera, otra silla es del auxiliar, otra silla es del contador, otra silla es del administrador, otra silla es del gerente. Vos tenés distribuidas tus 10 sillas, entonces cada una con un código, y cuando llego a revisarte la auditoría, entonces voy a ver que sí es cierto. Una silla la tiene la secretaria, sí, ahí está. Entonces check, vos vas a revisar la existencia de todos los activos fijos porque vos ya los tenés codificados, diferenciados cada uno. Los inmuebles, planta y equipo son de la categoría de activos tangibles. Recuerden que tangibles porque se pueden ver, se pueden tocar. Recuerden que ahí la diferencia es que teníamos activos intangibles, que eran como las marcas, las franquicias que hablábamos, que eso
no es algo que está ahí en la empresa, sino que es simplemente un documento que muestra la existencia de esos activos. Y aquí la propiedad son tangibles, porque ahí lo podemos ver, esa silla ahí está, entonces la podemos comprobar, ahí está la silla, ahí está el carro, ahí podemos ver ese activo fijo y lo podemos tocar. Entonces por eso son tangibles los inmuebles, la propiedad, planta y equipo. Inversiones no sujetas a depreciación como terreno que tiene una existencia ilimitada y no disminuye el valor, y las inversiones sujetas a depreciación, aquellos que tienen una vida útil como los edificios, las maquinarias, los equipos de transporte, los mobiliarios y los equipos de oficina. Todo lo que... Entonces ahí vemos que lo único que no se va a depreciar es el terreno. Los activos fijos tangibles muestran existencia física, en el caso del terreno, del edificio, de la maquinaria. Y ahí nos vuelve a repetir que el terreno es el único activo fijo que no está sujeto a depreciación. Activos intangibles, aquellos activos que no tienen presencia física, como por ejemplo las patentes, los derechos de autor, las marcas, la franquicia, el crédito mercantil. Recuerden que eso era cuando mirábamos la clasificación, veíamos que ese es un simple valor que se le da o que se lo ha ganado una empresa en base a imagen, a reputación, pero no es así. Cuando vas a comprar un derecho de este tipo, entonces a vos simplemente te van a dar un documento, un papel, y ese papel puede valer mucho, como en el caso de la franquicia, que valen $100,000. Pero vos cuando das esos $100,000, a vos no te dan un bien que lo podés ver, que lo podés tocar. Simplemente te dan un respaldo, un papel, un documento que hace comprobar la existencia de ese activo. Entonces ahí hay una gran diferencia entre lo tangible y lo intangible. Recursos naturales, un lugar adquirido con el fin de extraer algún recurso valioso como los petróleos, los minerales o las maderas. Ese ya es un recurso natural donde se puede extraer. La depreciación a modo de concepto nos dice que es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo fijo durante los periodos contables que comprende su vida útil. Este gasto contra el ingreso, lo que nos permite al final lo que decíamos, ver si la empresa ganó o perdió, va dentro del estado de resultados. Ahí afecta una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados. Ahí las depreciaciones nosotros las vamos a ir mandando. A cada cuenta del activo fijo le vamos a ir abriendo su depreciación. Entonces, si nosotros tenemos edificios, depreciación acumulada de edificios. Si tenemos mobiliario de equipo, entonces su depreciación de mobiliario de equipo. Si tenemos equipo de cómputo, entonces su depreciación de equipo de cómputo. Cada activo fijo va a llevar su depreciación aparte. Recuerden que esto va más porque obviamente no la podemos llevar en uno mismo. Y además la vida útil son diferentes. Entonces tampoco podríamos llevarla en una sola cuenta. Cada cuenta de activo fijo va a llevar su depreciación. Asimismo, dentro de los activos fijos lo que vamos viendo es cómo van aumentando o cómo van disminuyendo en una empresa. Entonces lo que les hablaba era que la empresa tiene un inventario, es decir, un detalle de toditos los activos fijos que tiene. Y ahí yo en el año voy a ir viendo que si se agregaron o se dieron de baja los activos fijos. Es decir, se agregaron, se compraron. Entonces durante el año hubo muchas compras de activos fijos. Entonces tienen que estar esas incorporaciones a mi detalle y a mi contabilidad. Y en el caso les decía que la empresa va a dar de baja a los activos fijos, es una vez que vos viste que el activo fijo, por ejemplo, ya no tiene ningún valor, esa computadora se te dañó, la reparación es más cara, es mejor comprar una nueva. Entonces vas a decidir qué voy a hacer, la voy a vender para repuesto, le puedo obtener algún ingreso, algún valor, o simplemente la regalo, la boto. En esos casos entonces yo tengo que darle de baja.
a ese activo fijo. Lo que les decía yo la otra vez es que los activos fijos se van a mantener contablemente, aunque esté su valor en cero, mientras se estén ocupando. ¿Por qué? Porque si por ejemplo tenemos que un vehículo tiene una vida útil de 5 años, cuando nosotros llegamos al 5.º año, al finalizar, ese activo fijo ya no vale nada contablemente, tiene un valor de 0. Pero nosotros, si lo seguimos ocupando, no podemos darle de baja. Lo debemos de mantener con su valor en 0 hasta que lo vendamos o decidamos qué hacer con él. Mientras tanto, él va a seguir formando parte de la contabilidad mientras se siga usando. La depreciación, como decía aquí, es en línea recta según la ley, pero obviamente puedes hacer la solicitud para cambiar el sistema de depreciación. Aquí lo que necesitamos es el precio, costo del valor del activo. Aquí el valor le vamos a agregar todos los gastos pagados que se usaron para que esté en funcionamiento, como gastos de importación, seguro, gastos de instalación, cualquier otro gasto para transportar el activo. Entonces, es como cuando veíamos las importaciones de inventario. Entonces, igual aquí le sumamos todo para saber el valor del activo. Obviamente, si es cerca, la compramos aquí, ahí va a estar la factura. Entonces, en la factura ahí vamos a tener el valor de lo que nos costó ese activo. La vida útil, entonces la vida útil, ahí tenemos la ley para saber de cuánto es la vida útil que le vamos a depreciar ese activo fijo. Aquí no vamos a inventar nada, porque aquí la DGI en cualquier momento te hace una auditoría y entonces va a revisar que si vos estás cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces aquí nos vamos con la ley para la vida útil. El valor residual estimado, entonces decíamos el valor de desecho o el valor que tiene el activo fijo al finalizar la vida útil. Pero en este caso yo les daba el ejemplo de que es difícil estimarlo. Tendrías que tener una persona que tenga experta en ese tema o en ese activo para poder darte ese valor. Y por el contrario, si vos no tenés, entonces no te vas a meter a esos enredos y simplemente dejarlo en 0. Que ahí la DGI no te va a decir nada. La depreciación, aquí en línea recta, digamos que el costo menos el valor residual entre la vida útil esperada. Y ahí es donde les decía que en esa fórmula lo podemos sacar por año y entonces utilizamos la vida útil en año. Pero si lo queremos usar en meses, entonces utilizamos la vida útil en meses, que no es más que multiplicarlo por 12. Si es vida útil de 2, 12 por 2, 24. Si es de 5, 12 por 5, 60. Y así sucesivamente. Los métodos de depreciación que veíamos la semana pasada, el ejercicio, tenemos de primerito el método de línea recta. Es el método más sencillo, es decir, el método más fácil. Se consume uniformemente durante el transcurso de vida útil del servicio, porque si nos acordamos y con el que ya hicieron de tarea o están haciendo, vemos que es el mismo valor. Por eso es el más sencillo y el más fácil, porque cada año es el mismo valor. Y ese valor, ¿de dónde lo encontramos? Lo encontramos en la fórmula de esta, del costo menos el valor residual entre la vida útil. Aquí en el libro, como ya saben que el libro es de hace tiempo, entonces el ejemplo nos lleva a comprar la camioneta en 41.000. Si se acuerdan, yo le anexé un 0 y le puse 410.000. En el libro estaba 41.000 y el valor residual de 1.000. Yo al ejemplo que llevé le anexé 0, porque lo hice con, digamos, yo dije 41.000, una camioneta no va a valer. Entonces por eso ahí le aumenté el valor a 410.000 y al valor residual lo dejé en 10.000. Entonces, pero vamos a ver con este valor pequeño cómo cambia todo. A ver si cambian algunas cosas. Entonces
vamos a ver este del libro, así pequeño, con esta cifra de 41.000. Aquí nos hablaba sobre esta camioneta de 41.000, 40 con cheque, el resto con documentos y la vida útil de 5 y el valor residual de 1.000. En este ejemplo es 1.000 y el valor 41.000. Recuerden que el que nosotros hicimos es 410.000 y 10.000. Yo le anexé 0. Aquí el asiento diario ni lo vamos a ver, este ejemplo del libro, porque no lleva impuestos. Recuerden que nosotros ya trabajamos con impuestos. Ahora, en el caso de la línea recta, la fórmula nos dice es el costo menos el valor residual entre la vida útil. Para no hacer el cuadro inmenso, entonces lo hicimos por año, igual a como está en el libro. Entonces, entre 5, que son 5 años, entonces eso me va a dar a mí anual. ¿Cuánto es que cada año yo me voy a cargar a mis estados financieros como gasto? Entonces, en este ejemplo, son 41.000 menos 1.000 entre 5. Entonces tenemos 8.000. ¿Alguna consulta, alguno? No, profe. Entonces aquí lo que tenemos es esta fórmula. Esta fórmula a mí me va a dar la depreciación que yo voy a usar cada año. Entonces por eso es el más fácil. Con la fórmula yo tengo, por ejemplo, en este ejemplo, que tenemos que 8.000. 8.000 van a ser los 5 años. Ya tengo eso para el cuadro y digamos que ya tengo ese cuadro. Entonces aquí me da que son 8.000 cada año. Me lo da la fórmula en el línea recta. Por eso es el más sencillo. Aquí tenemos construida la tablita y tenemos los 5 años. El costo del año 0 son 41.000. El valor del activo fijo. Diga. Profe, el de la tarea, ¿de qué cuadro íbamos a usar? Anual, igual, son 8. 8 ¿Cuál? años. Pero el primero que hicimos. No, el de la pizarra fueron 5 y el de la tarea son 8 años. Por eso, ¿pero qué cuadro vamos a usar entonces? Son los 4 métodos que van a usar. Ah, ya. Sí. Gracias. Entonces, tenemos en el año 0, el costo del activo son los 41.000, lo que a mí me costó comprarlo. Ahora, en la fórmula ya me dio que son 8.000. La fórmula me dice son 8.000 cada año de depreciación. Entonces yo en el año 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5 son los 8.000. Ahora en la depreciación acumulada, en el año 1 tenemos que obviamente la depreciación 8.000 y la depreciación acumulada los mismos 8.000. No hay con qué sumarlo, estoy empezando. Entonces tengo 8.000. El valor del libro lo voy a ir sacando del valor del activo menos la depreciación anual. ¿Por qué? Porque decíamos, yo lo compré hoy, esta camioneta en 41.000. Ahora, ya pasó un año, ya no puede valer 41.000. Ya se depreciaron 8.000. Entonces mi nuevo valor son 41.000 menos 8.000. Tengo 33.000. La camioneta en el año 1, ya pasó un año, ya no vale 41.000, ya vale 33.000. ¿Por qué decíamos? Porque ya eso se está usando. Entonces ya no puede valer lo mismo. Me voy al año 2 y mi depreciación anual son los mismos 8.000 porque el método dice que es lo mismo cada año. Ahora mi depreciación acumulada voy a ir sumando el año anterior más el año que va transcurriendo. El año pasado tenía 8.000 más 8.000 de este año, se me acumulan 16.000. Ahora el valor el año pasado eran 33.000. Este año le resto los 8.000 del año y esa camioneta al año 2 ya vale 25.000 por 2. En el año 3 la depreciación anual sigue siendo lo mismo. La depreciación acumulada voy sumando. El año anterior habían 16.000 más este año 8.000. Entonces tengo 24.000. El valor del libro, el año pasado valía 25.000 la camioneta. Le resto los 8.000 de este año
y ya en el año 3 vale 17.000. En el año 4 sigue siendo la depreciación 8.000. La depreciación acumulada sumo, el año pasado tenía 24.000, más 8.000 de este año tengo 32.000. La camioneta el año pasado, valor en libro, tenía 17.000, le resto los 8.000 y ahora en el año 4 vale 9.000. El quinto año la depreciación anual sigue siendo los mismos 8. La depreciación acumulada el año pasado tenía 32.000, más 8.000 del año 5 tengo 40.000. Y el valor en libro, la camioneta valía 9.000 en el cuarto año, menos los 8.000 del quinto. En el quinto año termina valiendo 1.000. Y los 1.000 es el dato que a mí me da el ejercicio como valor residual, que al finalizar el quinto año esa camioneta va a tener un valor de 1.000. Entonces con eso yo compruebo que mi cuadro está correcto y que los cálculos de depreciaciones obviamente están bien, porque ahí me da que al final yo obtengo exactamente el valor residual que pretendía tener. Este método es lo más fácil del mundo. ¿Consultas? Profe, yo tengo una, pero con respecto al de la tarea. Porque en el de la tarea decía que la forma de pago era del 30%, decía que en efectivo, y el 20% en cheque. Entonces yo a la hora que hacíamos, bueno, que valía a 820.000, después le sumábamos el IVA, ¿verdad? Y nos daban total. Sí. Entonces yo digo, dice que primero dio 30 en efectivo y después el 20 en cheque. Entonces se hace un total que dio prácticamente el 50%. Y resta el otro 50% que fue por lo que firmó un documento, ¿verdad? Sí. Entonces dije yo, primero calculé cuánto dio, o sea, Al documento. en efectivo, no. Sí, en el documento primero lo hice, después cuánto pagó la persona en efectivo y cuánto pago en cheque. ¿Está bien así? Sí, Y aparte después, las tres cosas. Sí, y después le saqué a cada uno el IR. Sí, uno por cheque sí, y uno por efectivo. Sí, sin IVA. Le sacaste sin IVA. El IR sin IVA, sí. El IR sin IVA. Sí, y ahí comencé pues. Creo que aquí ando una hojita que mandé ¿Tenés ahí el resultado? Sí. Esperame. Del final, de lo que da el IR, el IR de ambos. Voy a buscarlo por acá. ¿Cuánto te dio lo de caja? Bueno, el efectivo, como pagó 30%, ¿verdad? Primero me da 246.000, menos el IR, que es 4.920. Entonces los resté y al final en efectivo me da 241.080 en efectivo. A mí no me da eso. ¿Y en banco cuánto te dio? En cheque, en cheque. Sí, del 20%, él pagó 164.000, menos el IR, 3.280. Entonces al final en cheque pagó 160.720. Me da a mí. Pero no te cuadra eso en tus cuentas. No es eso. Porque acuérdate que tenemos 820.000. Más el IVA 123.000. Tenemos 943.000. 3.000, sí, 943. Pero recuerden que ahí es donde varios los que me consultaron ahí tenían eso. Significa que mi 100% ¿cuánto es? 943.000. 943.000 es mi 100%. Ese 100% es lo que yo voy a poner en 50 y en 20. Entonces todo lo tengo más. El IR lo tenés bueno.
porque el IR se hace aparte sobre valga la redundancia, sobre la parte que no lleva IVA. Porque recuerden que yo lo hice en un cuadrito aparte, hasta le puse un cuadrito. Sí. Entonces lo que tengo mal es resultado de efectivo y cheque. Exacto. Ah, ya. Pero las retenciones las tenés buenas porque las hiciste sobre los 820,000. 820,000 se reparten también efectos del IR, pero no para efectos de la cantidad. Entonces, solo eso tengo mal bien las cuentas T, ¿verdad? Es lo que me afectaría. Exacto. Pero el resto de los cuadros sí los tengo bien. Me imagino yo. Porque al final siempre me da los 5,000, que es el valor residual, ¿verdad? Sí. Sí, en los 3. Pero en el último no me daba. Y yo lo hice 5 veces y me di cuenta que no me daba porque tenía yo como me daba en el último con decimal, por el decimal no me daba. Entonces al final yo le puse el mismo decimal a los dos, pero me dio. Solo le cambié decimal por un numerito. Es que en el decimal. Si no lo haces en Excel... No, lo hago en mi cuaderno. Sí, es que sí, cuesta. Tenés que ir eso de promediando, de llevarlo un decimal más, un decimal menos. Profe, entonces lo compongo y se lo mando por WhatsApp. No es hoy el último día. ¿No era ayer? No, hoy. Ah. Como dice el TikTok, eso hoy. Entonces ahí tenemos el método de línea recta. Recuerden que aquí nos va a dar diferente porque aquí el libro está en 41,000 y yo allá al ejemplo le puse 410,000. El de las unidades de producción, entonces es lo que les decía, cuando vos tenés un activo fijo que se va a desgastar de acuerdo al uso, y digamos a vos no te conviene tenerlo cada mes igual, porque vos decís, en la vida real eso no es así. No se me está depreciando 8,000 cada mes. Ese me está depreciando de acuerdo al uso que le voy dando a este vehículo. Entonces por eso es que decíamos, en esos casos te conviene más un método de unidades de producción. Entonces aquí tenemos la fórmula del costo del activo menos el valor residual entre la vida útil en unidades. Aquí tenemos primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, cuántos son los kilómetros que recorre el vehículo. Ahora, si fuesen meses, entonces nosotros tendríamos que tener por mes cuántos kilómetros recorre por mes. En este caso serían 60 meses, porque la vida útil son 5. Pero aquí, para efectos de hacerlo más corto, entonces por año tenemos cuántos kilómetros hace por cada año. El total de los 5 años de los kilómetros son 400,000. Ese es el dato que nosotros necesitamos para la fórmula. Entonces aquí tenemos 41,000 menos 1,000 entre 400,000 kilómetros. Eso nos da 0.10 costo por kilómetro recorrido. Si se acuerdan, en el ejemplo que yo llevé, como yo le aumenté un 0, 410,000 nos quedó en 1. Recuerdan que nos quedó en 1 y yo les dije, no se vayan con que siempre va a dar 1, porque eso es una fórmula y puede dar cualquier número. En este ejemplo, como son 41,000, nos da 0.10. Esa es la depreciación por unidad, 0.10 cada año. Ahí tenemos siempre, partimos con el año 0, con el costo del activo que son 41,000. Ya tenemos la depreciación por unidad, que es 0.10 mediante la fórmula. Y tenemos el número de unidades. El número de unidades lo da el ejercicio. Aquí me dijo, el primer año son 90,000, el segundo 120,000, el tercero 100,000, el cuarto 60,000 y el quinto 30,000. Entonces ahí nosotros en esta columna ubicamos el número de unidades. Con la depreciación por unidad y el número de unidades, nosotros ya podemos sacar cuánto va a ser la depreciación de cada año, multiplicándola ambos, depreciación por unidad por el número de unidades. Entonces en el año 1 tenemos 0.10 por 90,000, nos da 9,000. La depreciación acumulada en el primer año es la misma cantidad de depreciación, son los 9,000. Y el valor en libro en el primer año obviamente ya cambia, ya lo usamos un año. Entonces 41,000 menos 9,000 nos quedan 32,000.
Para el segundo año siempre vamos multiplicando la depreciación por unidad por las unidades. 0.10 por 120.000 son 12.000. En la depreciación acumulada vamos sumando 9.000 más 12.000, nos quedan 21.000, y el valor del libro son 32.000 menos 12.000. El valor es 20.000 en el año 2. En el año 3 multiplicamos siempre 0.10 por 100.000, son 10.000 la depreciación. La acumulada sumamos 21.000 más 10.000, 31.000. Y el valor de la camioneta en el año 3 son 20.000 menos 10.000, nos quedan 10.000. En el año 4 multiplicamos 0.10 por 60.000, son 6.000 la depreciación. Sumamos acumulada 31.000 más 6.000, son 37.000. Y el valor del libro son 10.000 menos 6.000, nos quedan en 4.000. Y en el año 5 multiplicamos los 0.10 por las 30.000 unidades, nos da una depreciación de 3.000. Sumamos la acumulada 37.000 más 3.000, nos quedan 40.000. Y el valor del libro 4.000 menos 3.000 nos da el valor residual de 1.000, que es a donde queremos llegar en este ejemplo, porque nos decía el ejercicio su valor residual, es decir, al final de la vida útil son 1.000. Entonces siempre deben de quedar 1.000 ahí al final. Consultar con este método. Sí, la tarea está para hoy, por eso se iba a explicar. No, profe, vencí ayer. Ya revisé. Pues la voy a abrir porque me equivoqué. Sí. Yo la iba a dejar para hoy, sí, pero quizás del otro grupo. Dígame. Profe, ¿de dónde salen los 90.000, 120.000, 100.000? Ando perdido. El ejercicio nos da aquí donde dice primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. El ejercicio ya nos da ese dato siempre. Ah, bueno. Sí, el ejercicio lo da. En la tarea no lo puse de corrido, pero ahí están los datos de los 8 años. Ese datito siempre nos va a dar el ejercicio. En el caso de que, por ejemplo, ustedes tal vez lean un libro y vea que dice, haga métodos de depreciación y no te dan eso, entonces por lógica quiere decir que el método de unidades no lo vas a hacer. Si un ejercicio no te da esos datos es porque ese método no lo vas a hacer. Obviamente no tenés el dato para poder hacerlo. El tercer método es el de doble saldo decreciente. Es uno de los métodos de depreciación acelerada, es decir que durante los primeros años o los últimos él carga más depreciación. O sea, no es como aquel que veíamos los 8.000 constantes. No, este es más rápido deprecia el activo. Y en este caso, digamos que la DGI sería como muy sigilosa para este tipo de depreciaciones, porque es como que vos compraste algo y pum, ya te lo querés meter como gasto todo. Entonces sería difícil, digamos, que la DGI te autorice un método como este. Aquí lo que necesitamos es, se calcula la tasa de depreciación anual en línea recta. La tasa encontrada se multiplica por 2 para encontrar la tasa del doble saldo decreciente. La tasa DSD, que eso significa doble saldo decreciente, se multiplica por el valor en libro del activo al inicio del periodo. Al calcular la depreciación por el método de doble saldo decreciente, no se toma en cuenta el valor residual del activo, excepto en el último año. El importe de la depreciación en el último año es el importe necesario para reducir el valor en libro del activo a su valor residual. Eso es muy importante, eso que dice de último, porque en este método hay que tener en cuenta que en el último año no se puede hacer a como se va haciendo durante el año, los años anteriores, porque si no, no cuadra. Entonces al final simplemente hay que hacer una resta del valor en libro menos el valor residual. Al principio no se toma en consideración el valor del activo, la depreciación se calcula sobre el costo total,
el costo del último año se cambia con el fin de llevar el valor en libro del activo al valor residual. Hay que tener en cuenta esos pasos. Aquí mirábamos una fórmula que era 1 entre la vida útil por 2. Entonces, la fórmula de la pizarra, entonces aquí es 1 entre 5 por 2, entonces son 0.40 la tasa, doble saldo decreciente. 0.40 nos dio mediante esa formulita que recuerden que estaba en la pizarra, 1 entre la vida útil por 2. En ese caso era 1 entre 5 por 2. Llenamos la tablita. Primero tenemos en el año 0, el costo del activo son 41.000. Su valor en libro los 41.000. En el año 1, aquí ubicamos la tasa que nos dio la fórmula 0.40. Ahora, el valor en libro es el que tenemos acá. Los 41.000 que tenemos acá, del año 0, lo pasamos al año 1. Entonces ahí multiplicamos 0.40 por 41.000. Son 16.400. La depreciación acumulada en el año 1 es la misma depreciación anual siempre. 16.400. Y el valor en libro son 41.000 menos 16.400, 24.600. La tasa en el año 2 siempre es la misma, 0.40 la de la fórmula. Y el valor en libro, entonces pasamos el valor del 1, lo pasamos al 2. Los 24.600 que tenemos al final del 1, lo pasamos al valor en libro del 2. Y multiplicamos 0.40 por 24.600. Son 9.840. En la depreciación acumulada sumamos 16.400 más 9.840. Tenemos 26.240. Y el valor en libro son 24.600 menos 9.840. Tenemos 14.760 el valor en libro en el año 2. En el año 3 la tasa siempre son los 0.40 y el valor en libro pasamos el valor en libro del año 2 al 3, los 14.760. Multiplicamos 0.40 por 14.760, son 5.904. Acumulada sumamos 26.240 más 5.904, 32.144. Y el valor en libro 14.760 menos 5.904. Tenemos 8.856. Valor en libro del año 3. En el año 4 tenemos la tasa, lo mismo, 0.40. Ahora el valor en libro pasamos. El valor en libro del año 3 lo pasamos al 4. Los 8.856. Multiplicamos 0.40 por 8.856, son 3.542.40. Acumulada sumamos 32.144 más 3.542.40, nos quedan 35.686.40. Valor en libro 8.856 menos 3.542.40, nos quedan 5.313.60. En el año 5, como atrás nos dice que en este método hay que tomar en cuenta que en el último año no podemos multiplicar tasas, sino que simplemente vamos a restar el valor en libro menos el valor residual, es decir, cuánto nos hace falta para llegar al valor residual, que en este ejercicio tiene que ser 1.000. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como dice aquí, nota, la depreciación del último año, los 5.313.60 que tenemos al finalizar el cuarto año, menos los 1.000 del valor residual, que los 1.000 es a donde yo tengo que llegar en todos los cuadros. Entonces, 5.313.60 menos 1.000 me da 4.313.60. Es el importe necesario para reducir el valor en libros del activo a su valor residual. Entonces, esta es la cantidad que yo voy a ocupar como depreciación anual, los 4.313.60. Nosotros le sumamos en la acumulada los 35.686.40
más 4.313.60 y tengo los 40.000. Y en la resta obviamente me va a dar los 1.000 que yo ya lo hice. 5.313.60 menos 4.313.60, entonces obtengo los 1.000 de valor residual, que es a donde yo necesito llegar. ¿Consultas? No, profe. En este siempre hay que tomar en cuenta ese datito, esa nota, que en el último año no vamos a utilizar la tasa, sino que simplemente nosotros vamos a buscar la cantidad para llegar al valor residual. ¿Cómo? Simplemente dividiendo el último valor que tenemos en el cuadro menos a la cantidad donde quiero llegar, el valor residual. Y con eso yo tengo lo que necesito para llegar, en este ejemplo, a los 1.000. Yo tenía 5.313.60. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto le tengo que restar para llegar a los 1.000? Simplemente lo resto menos 1.000 para saber la cantidad que necesito ubicar ahí. Entonces en todos los ejercicios yo tengo que hacer eso en el doble saldo decreciente en el último año, no importa que si sean 2, porque si es el del 8 como el de la tarea, entonces yo me parqueo en el 7. En el 7 digo, el 8 ya no lo puedo hacer porque es el último año. En el 7 yo tengo que hacer la fórmula esta para encontrar por diferencia cuánto necesito depreciar. Por último tenemos el cuarto método, que se llama suma de dígitos de los años. Dice que es también de depreciación acelerada. Ya cuando hablamos de depreciación acelerada significa que va a ser difícil que se use en la realidad, porque digamos que a la DGI no le conviene. A vos como empresa te conviene, pero a la DGI no. Entonces, por eso es que en la realidad vamos a ver que en línea recta y unidades de producción van a ser los dos métodos más utilizados con los que te vas a encontrar el día que vayas a trabajar. Pero estos últimos dos podrían verse de largo. Obviamente es bueno manejar todo. En este caso la depreciación se calcula multiplicando el costo depreciable del activo por una fracción aritmética, en la que el denominador es igual a la suma de los dígitos de los años y el numerador de la fracción son cada uno de los años en orden inverso, como les decía, al revés. En este estamos viendo un ejemplo de una camioneta de 5 años de vida útil. Lo primero que debemos de hacer es, como su nombre lo indica, que dice suma dígito de los años, es sumar los años de la vida útil. Como son 5, entonces nosotros vamos a hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5. En el caso de la tarea son 8, entonces 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entonces, sumar los años. Y después, como ahí dice en el concepto, se va dividiendo cada uno de los años en orden inverso. Como aquí son 5 años y la suma son 15, entonces aquí el primer año son 5 entre 15. El segundo 4 entre 15 porque son inversos. El tercero 3 entre 15. El cuarto 2 entre 15. Y el quinto 1 entre 15. Ahí yo tengo los 5 años dividiéndolos de forma inversa, de mayor a menor. También necesitamos sacar en el costo depreciable, que el costo depreciable es el valor del activo menos el valor residual. En el ejemplo tenemos que son 41.000 menos 1.000. Entonces el costo depreciable o el valor depreciable son 40.000 en este caso. Con esos datos yo ya puedo rellenar el cuadrito. Tenemos en el año 0 el costo del activo son 41.000. Y el valor del libro son de 41.000. En el año 1 ya voy a ir haciendo la fracción, que decíamos, dividiendo en orden inverso los años entre el total de los años. 5 entre 15, ahí ya, si ustedes se fijan, aquí el libro usa todos los dígitos. ¿Por qué todos los dígitos? Porque si no, no cuadra. No cuadra si no utilizamos todos los dígitos. Entonces por eso aquí el ejemplo nos hace poner todito ese 0.33333, todo lo que dé la calculadora, si no, no cuadra.
Entonces aquí tenemos el costo depreciable, lo encontramos que son 40.000. Nosotros por eso yo les recomendaba hacer la multiplicación, división y multiplicación de un solo en la calculadora. Entonces en el primero sería 5 entre 15 por 40.000. Hacerlo todo de un solo, no aparte. Entonces 5 entre 15 por 40.000 son 13.333.33. Depreciación acumulada en el primer año es lo mismo, 13.333.33. Y el valor del libro son 41.000 menos 13.333.33, que ahí nos va a dar 27.666.67 en el caso de que usemos solo 2. El segundo son 4 entre 15 y de costo depreciable 40.000, hay que hacerlo de un solo, 4 entre 15 por 40.000, para que eso nos dé el dato de 10.666.67 en el caso de 2. Aquí usaron hasta 4. Y la depreciación acumulada son sumar 13.333.33 más 10.666.67 y nos va a dar los 24.000. Y el valor en libros vamos a hacer 27.666.67 menos 10.666.67 para que nos dé los 17.000. En el año 3 entre 15 por 40.000 nos da 8.000. La acumulada 24.000 más 8.000, 32.000. Y el valor en libros 17.000 menos 8.000 son 9.000. En el año 4, 2 entre 15 por 40.000 son 5.333.33. Sumamos 32.000 más 5.333.33, acumulada tenemos 37.333.33. Y el valor en libro 9.000 menos 5.333.33. Nos quedan 3.666.67. Y por último la fracción 1 entre 15 por 40.000. La depreciación son 2.666.67. La acumulada serían 37.333.33 más 2.666.67 para tener los 40.000 cerrados. Y el valor en el libro 3.666.67 menos 2.666.67 para que nos den los 1.000 cerrados. Y de esa forma llegamos al valor residual de los 1.000 por horas. Consultar de ese método. Hay consultar de ese método. Vamos a ver la pregunta de Hamilton. ¿Cuánto da caja? Caja 277.980. Ahí le va a contestar vaya. Sí, lo que pasa es que Hamilton quizá es que tenés que ir promediando los centavos para que te pueda cuadrar. Por eso es que no te dan esos centavos. Porque si ves aquí, por eso esto que es de un libro, si ves, usaron todos los dígitos para que pueda cuadrar. Obviamente aquí yo siempre les he dicho, hay que promediar. Si me da a mí la calculadora como aquí 10.666.6668, obviamente si yo voy a dejar en 2 me tengo que fijar en el tercero. El tercero es arriba de 5, lo tengo que pasar a 1 más. Entonces 10.666.67. Ahí tendría que quedar con 2 decimales. Entonces yo tengo que ir promediando ahí mis números.
para que eso me pueda cuadrar. Si no, tengo que usar toditos los dígitos como hicieron acá. Entonces hay que tener cuidado con eso. Obviamente cuando es en Excel, entonces el Excel te agarra todo y él te promedia todo y entonces no tenés ninguna diferencia porque está agarrando todos los decimales. Él no te los muestra, pero la fórmula la está agarrando. Por eso es que el Excel nunca te va a dar ese tipo de problemas. Aquí vemos en este cuadro comparativo los métodos de depreciación y vemos que la ley dice el método de línea recta. ¿Por qué? Porque vemos que cada año es la misma cantidad. La cantidad que obtenemos en una fórmula es lo mismo. Entonces es uniforme. Aquí vemos los mismos 8.000 en línea recta. En el método de las unidades de producción vemos como en el último año como tenemos cantidades altas, unas muy altas y unas muy bajas. Pero obviamente esta unidad de producción es buena en el sentido de que te va promediando realmente cómo se usó el vehículo en este ejemplo, cuántos kilómetros recorrió. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que en el año 2 recorriste más, en el año 5 recorriste un poquito, por eso te da, entonces es equivalente a cuánto lo vas usando. Entonces es más real que línea recta, porque línea recta sí te dice es la misma cantidad, pero no es real, porque si el vehículo usó más en un mes, como se demuestra ahí, y otros meses no usó, entonces ahí vemos una diferencia. Y vemos que en los otros métodos que dicen acelerado, entonces vemos unas cantidades muy altas, sobre todo en el primer año, si nos fijamos en este de 16.000. Entonces eso a la DGI no, digamos que no le conviene. Por eso es que decíamos que estos dos últimos, el doble saldo decreciente y la suma de dígitos de los años, entonces no son tan reales en cuanto a al uso del activo. Por eso no se ocupan mucho en la realidad. Se van a ocupar más la línea recta que la ley lo dice y el de las unidades de producción. Y como les decía, en una empresa de delivery o una empresa de transporte que está utilizando los transportes, entonces le conviene más usar un método en base a cómo se están utilizando. Obviamente la depreciación anual, el total de depreciación es la misma cantidad en todos los métodos. Lo que difiere es la proporción que le da a cada año. Eso es lo que vemos ahí. Es la proporción que vos contabilizás cada año lo que difieren en los métodos. Pero la cantidad total siempre va a ser la misma. Y en el caso del impuesto sobre la renta, les explicaba que la depreciación es de ley. Es un escudo fiscal que te permite la ley utilizarla, lo puedes hacer bien. Pero obviamente lo que les decía es que había que tener cuidado. Uno, en la vida útil. La vida útil tiene que estar de acuerdo a lo que dice la ley. Nadie va a inventar poner una vida útil a un activo fijo. Y obviamente hay que hacer las depreciaciones sobre activos fijos existentes, no sobre haciendo activos fijos que no existen en la realidad. Aquí vemos un análisis de un flujo de efectivo utilizando el método de depreciación en línea recta y un acelerado. Entonces vemos aquí que los ingresos son de 400.000, el gasto de operación 300.000. Entonces ahí vemos la utilidad bruta, cuánto es el ingreso menos el gasto de operación. O sea, él va a ser lo mismo, es la misma empresa. Entonces 400.000 menos 300.000 son 100.000. Después tenemos la depreciación en línea recta, son 8.000, si se recuerdan, en el primer año. Y en el de doble saldo decreciente 16.400. Entonces la utilidad antes del IR son 92.000 para línea recta, que son 100.000 menos 8.000, 92.000. Y para el doble saldo decreciente, la utilidad sería de 83.600, porque serían 100.000 menos 16.400.
El monto del IR a pagar a la DGI sería, aquí tiene 40%, en la realidad son 30%. Pero viendo esto serían 36.800 para línea recta y 33.440 para el doble saldo decreciente. Entonces era lo que decíamos, a la DGI no le conviene un método acelerado. ¿Por qué? Porque le vas a pagar menos impuestos. Si en este ejemplo dice que le vas a pagar 36.800 con línea recta y le vas a pagar 33.440 con el doble saldo decreciente, obviamente vos como empresa dirías, a mí me conviene un acelerado porque voy a pagar menos impuestos. Pero por eso es que la DGI no te lo va a permitir o no se va a usar este tipo de depreciaciones aceleradas, porque te van a hacer cargar durante los primeros años un montón de gastos por depreciación y entonces vas a pagar menos impuestos. Algo que podemos ver así rápido es sobre lo que decía sobre los activos. Los activos fijos, vos tenés un sinnúmero de activos fijos que al finalizar la vida útil o durante su vida útil, vos podrías venderlos. Entonces, si tenés como política que tus activos fijos los vas a estar cambiando cada cierto tiempo o que te conviene mejor comprar en vez de reparar, entonces se van a dar estos casos de venta de activos fijos. Los activos fijos los podemos vender de tres maneras. Uno, a su valor en libro. Dos, a un valor superior a su valor en libro. O tres, a un valor menor de su valor en libro. Entonces ahí podemos ganarle, podemos perder o podemos ni ganar ni perder, que sería el primer ejemplo. Supongamos, dice aquí en el ejemplo, que el camión adquirido con un valor de adquisición de 41.000, utilizando el método de línea recta, se vende al año siguiente por un valor en libros de 33.000. Entonces eso quiere decir que el camión lo adquirimos en 41.000, pero ya pasó un año, ya se depreció un año y contablemente lo hicimos en línea recta. Entonces ese camión ya no vale 41.000, sino que vale 33.000, que serían los 41.000 menos 8.000. Entonces ahí dice que lo vendemos por su valor. ¿Cuánto vale él? 33.000. Entonces lo vendemos en 33.000. Por eso es que vemos ahí una entrada a banco que son los 33.000, la cantidad por la que yo vendí ese activo fijo. La depreciación acumulada son los 8.000 y el equipo de reparto son los 41.000. Entonces ahí yo le doy de baja, ya vieron, a la depreciación y al equipo de reparto, al camión. De esta forma yo lo vendo dándole de baja de mi contabilidad. Por eso pongo en el haber los 41.000 y en el debe los 8.000 de la depreciación y los 33.000 del banco. Entonces ahí ya quedan saldadas las cuentas, ya quedan cerradas, ese camión ya no existe en la empresa y yo tengo un dinero en el banco por la venta del mismo. Ahí yo no gané ni perdí, porque el valor en libro de ese camión eran 33.000 y lo vendí en 33.000, lo vendí en su valor, no hubo ninguna ganancia, ninguna pérdida. Ahora este es el ejemplo de la venta del activo fijo a un valor superior del valor en libro. Supongamos que el camión al final del cuarto año se vende en 12.000 y su valor en libro es de 9.000. Entonces ahí tenemos una utilidad, porque tenemos que lo vendemos en 12.000 y valía 9.000 en los libros de la contabilidad. Entonces tenemos una ganancia de 3.000 córdobas. Entonces ahí vemos en el debe la entrada de banco de los 12.000, la depreciación de los 4 años y decimos que son 8.000 por 4, 32.000. Entonces le damos la salida a los 32.000.
Y en el haber tenemos el equipo de reparto por el valor que nos costó, los 41.000. Y tenemos la ganancia de los 3.000. De esa forma ahí tenemos la partida doble. Y vemos que le ganamos 3.000 Córdoba, porque en ese momento ese activo fijo ya solo valía 9.000. Y a nosotros nos dieron 12.000 en dinero. Le ganamos 3.000 Córdoba. Ahora está también el otro ejemplo, que es cuando nosotros vamos a vender un activo fijo a un valor menor de su valor en libro, es decir, vamos a tener una pérdida. Supongamos que al final de ese cuarto año lo vendemos por 7.500 al crédito y el valor vimos en el anterior que era de 9.000. Entonces, nosotros estamos recibiendo 7.500, vamos a recibir. Y valía 9.000, perdemos. Estamos perdiendo 1.500 Córdoba. Entonces aquí vienen las partidas contables. En deudores diversos vamos a poner los 7.500, que es lo que nos van a pagar. La depreciación acumulada son los 32.000 los 4 años, 8 por 4, 32. Perdemos 1.500 Córdoba. Y el equipo de reparto lo sacamos por el valor de adquisición, que son los 41.000. Entonces ahí tenemos la partida doble. Y sobre el ejemplo de la pérdida, el camión tenía un valor en la contabilidad aún de 9.000 y nosotros lo vendimos por un valor menor, 7.500, es decir, perdimos 1.500 Córdoba. ¿Consultadas? ¿No hay consultas de eso? No, profe. ¿Le entendieron más o menos cuando lo vendemos a valor mayor o de valor menor? Sí. Recuerden que los valores en libro los podemos ver aquí. Cada cuadrito te va dando el valor en libro. Entonces ahí es donde nos dice, al finalizar el tal año, nosotros vendemos, los ejemplos nos iban sobre el más fácil, el de línea recta. Y aquí tenemos el cuadrito, si se fijan. Entonces, ¿qué nos decía el ejemplo? Al finalizar el cuarto año, nosotros vendemos este camión. Al finalizar el cuarto año, ¿cuánto es su valor en libro? 9.000. 9.000 es lo que vale al cuarto año. Ahora nosotros dicen, lo vendimos a mayor valor de esos 9.000, le ganamos. Lo vendemos a menor valor de esos 9.000, perdemos. Eso es simplemente. Pero cuando todavía tiene un valor. Ahora también lo puedes vender cuando no tiene ningún valor. O lo puedes vender en ese mismo año en 9.000. Entonces lo vendiste a su valor. No ganaste ni perdiste. A la misma cantidad que estaba contablemente. Ahora, si su valor es 0, igual lo puedes vender, como decíamos. Que las computadoras tienen una vida útil de 2 años. Al finalizar los 2 años, la computadora está buena, pero la empresa, digamos, que tiene política de comprar nuevas cada vez que se deprecia. Entonces la viejita vos la vendés. Entonces ahí obviamente le ganás, porque su valor ya es 0. Cuando se termina la vida útil, finalizada el segundo año, es 0. Entonces ahí cualquier dinero que te den es ganancia para vos. Entonces ahí sería una utilidad. Pero también, como en estos ejemplos que estábamos viendo, vos durante la vida útil lo podés vender, o sea, por X o Y razón, como en el ejemplo. Al finalizar el primer año, al finalizar el segundo, el tercero, qué sé yo, en cualquier momento vos podrías venderlo si se te ocurre. Entonces ahí lo que tenés que ver contablemente es que si lo vas a vender por arriba de su valor en libro, si lo vas a vender al mismo valor en libro, o si lo vas a vender por
menor valor en libro. Entonces esas son las tres situaciones en las que podría pasar esa venta. No vas a ganar ni perder, vas a ganar, que es una utilidad en venta de activos fijos, o vas a perder, que es una pérdida en venta de activos fijos. Esas tres situaciones pueden ocurrir cuando vayas a vender un activo fijo. Y aquí que nos dé el ejemplo, que es el que les decía, cuando nosotros damos de baja por desecho. Que por ejemplo la computadora ya han pasado 10 años y ya no da para más. Y por la podrías desechar, la podrías botar, la podrías donar, regalar. Entonces ahí simplemente le damos de baja a ese activo fijo ya cuando está inservible, que ya no se puede ocupar. Consultas. De la tarea, todo el mundo entregó. A mí me hace falta entregarlo. Como siempre. Voy a abrirla para hoy, porque yo supuestamente era para hoy que la había abierto. Bueno, y así el que la mandó con algún error puede volver a subir el archivo. Jeremy. Presente. Nancy. Joseph. Bayardo. Samuel. Luis Enrique. Yo iré presente, Samuel. Hamilton. Laura. Igualmente, Gallardo presente. Maritza. Presente, profe. Camilo. Presente. Solo eso me sale. Yo presento solo. Profe, bueno, yo no la salgo porque la verdad es que me voy a inscribir, porque me tienen que acomodar las clases y me ha dado pereza ir hasta el sábado. Es que me da depresión ir a la universidad si no tengo clase. Pero si venís diario y no te... Pues sí, pero es que no quiero ir a la universidad. No quiero ir a la universidad. Profe, ¿quiere decir que yo no le salgo porque no he inscrito? No, es que no hay inscrito sale, obviamente. Ah, bueno, pero doy presente, sí. Los perros no. Alumnos, como no les gusta leer, van a hacer un mapa mental de la teoría, porque si no, después no leen. De los 4 métodos. Del material del material que ya subí a la aula virtual. De todo, entonces. Sí, porque se acuerdan que después no leen. Hay que leer la teoría también, no solo los ejercicios. Este documento es enorme. Alumnos, no hay más consultas. Sí. ¿Cómo no? Póngame presente a mí. Revise su WhatsApp, profe. Ya ya te puse presente. ¿Por qué tenés en banco 938.000? ¿Y qué es una edad? Acordate que 943.000
por el 30% son 282.900, menos el 2% son 4.920, son 277.980, lo del efectivo en caja. ¿Ya vi? No, me perdí. 943.000 por el 30%, 282.900, menos 4.920, 277.980. Ya ve. 30% de 943.000 y vos mismo 493.000. Primero le tengo que sacar el 30 y después eso lo resto por menos 9.000, 4.900. Ya. Igual en el otro del 20%. 20% por 943.000. Sí, menos 3.280. Es que acordate, Gracias. lo que decía era que el 100% son los 943.000. Ese es el 100% que nosotros vamos a, digamos, desmenuzarlo en partes. Esos 943.000 le vamos a sacar la parte de contado, la parte de banco y la parte de crédito. Por eso ese 100, lo otro nos va a dar 50, 30 y 20, son 100. 50 más 30, los porcentajes nos tienen que llevar a un 100%. Y mi 100% son los 943.000. Por eso es que al final a mí me tiene que cuadrar la suma de los débitos y la suma de los créditos de esas cuentas T. Porque recuerden que ahí nosotros sabemos si está bien o está mal. Sumamos las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Obviamente ahí nos tiene que dar igual. Ahora nos va a dar igual porque estamos sacando un 100%. Y desde ese momento yo ya sé que eso me va a cuadrar. Lo que hacemos aparte son las retenciones, porque recuerden que los 943.000 llevan IVA. Entonces yo no puedo sacar a esos porcentajes de retención. Yo tengo que sacarle a la parte que no lleva IVA, que son los 820.000. Entonces los IR por eso se hacen aparte. Esos 820.000 lo multiplico por el 30% y ya le saco el 2. Después esos 820.000 los multiplico por el 20% y le saco el 2. Y de esa forma yo obtengo las retenciones. Obviamente las retenciones se hacen solo por la parte que no lleva IVA. Pero los porcentajes obviamente tienen que llevar IVA ya para las cantidades que vas a pagar del efectivo o vas a pagar con banco. Por eso son dos veces que se sacan los porcentajes. La parte que lleva IVA para lo que vas a pagar y la parte que no lleva IVA para lo IR. Ya vieron. Entonces al final en caja me da 277.980. Sí. Y en banco me da 185.320. Eso da, Bayardo. ¿Cuál, profe? Lo de banco. Ya le digo, banco da 185.320. Sí, Sí, eso. gracias. Ahí está cuadrado porque vos vas a sumar tus débitos, vas a sumar tus créditos de tus cuentas T y vas a ver que están igual en 943.000. Tiene que dar a ambos lados. Sí, que es el 50% de los 943.000. ¿Verdad? Los 943.000 te tiene que dar sumando todos los débitos y todos los créditos. El 100%. Ok.
todas las cuentas deudoras y todas las cuentas acreedoras. Eso lo haces para confirmar que esté correcto tus cuentas de tus haciendas. Vos tenés que reforzarte con el material, Ana, porque ahí está explicado bastante sencillo, los 4 métodos. Pues sí, ya le entendí, lo único que siento que me va a complicar son las haciendas. Pero si eso la compra. 4 metros los asientos. Es que solo las 4, la compra y solo se contabiliza el más fácil, que es en línea recta, la depreciación, que es la misma cantidad. Bueno, pues. Alumnos, hasta ahí vamos a llegar por el día de hoy. Nos vemos el martes. Bueno, bye. Ups, con el tema Adiós. planilla. Bye, profe. Buen día.